Un gusto saludarles nuevamente acá desde su programa Platicando. Les saluda Juan Carlos Garreta y por supuesto me acompaña mi compañero Andrés González. Muchas gracias, don Juan Carlos, por abrir este espacio nuevamente y poder hablar de plata, ¿verdad? Como nos encanta hablar. Bueno, yo creo que más que hablar de plata, le es educar en ese Sí, aspecto, ¿verdad? Que es la intención, para recordarles la intención de este programa, pues básicamente es tratar de aportar un poquito de conocimiento en un lenguaje lo más sencillo posible. claro. Y tal vez para introducir lo que vamos a hacer el día de hoy o lo que vamos a conversar o platicar, ¿verdad? Que es el nombre del programa. La última vez conversamos un poquito sobre el tema de inversiones. En ese sentido hablamos de cuándo no era conveniente invertir, cuándo Claro, uno no está listo, que nos fijáramos en cuestiones sobre entender dónde estábamos invirtiendo, hablamos de riesgos, que sí, tuviera regulación, que se llenara, ver todo ese tipo de cosas que tal vez eran introductorias, pero muy generales en el aspecto de inversión. Hoy vamos a hacer algo diferente, como dándole continuidad y vamos a hablar de instrumentos específicos y concretos de una manera pues también bastante general, pero por lo ujú, menos para darles una guía de algunas claro, cositas que hay que tomar en cuenta. claro, claro, sí, sí, súper importante. Por eso le pusimos al episodio de hoy, ¿dónde puedo invertir? ¿Dónde puedo invertir? ¿Dónde Correcto. puedo, qué opciones hay en el Ujú, mercado? ¿Qué ujú, opciones tengo? ¿Dónde puede ir mi plata? ¿Qué diferentes modelos hay de inversión? ujú. Desde acá, desde Costa Rica, ¿verdad? Como muy, muy alineado a lo que nos ofrece el mercado local y por qué no el mercado de afuera también, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, ¿a quién le interesa saber esto? Pues lógicamente aquella persona que tiene una posibilidad real de invertir, ¿verdad? Digamos que tiene algún capital grande, pequeño, que es otra de las cosas que a veces es un paradigma que tengo que tener mucho dinero para invertir, Claro. etcétera. Pues tengo un capital o que tengo la posibilidad de hacer un aporte mensual Ujú. en algún instrumento. Entonces, pues vamos a iniciar desde lo más básico y lo más sencillo, Andrés, a ya un poquito de cosas un poco más sofisticadas, por así Claro, decirlo, ¿verdad? Entonces, no claro. sé, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo primero es, si yo tengo un poco de plata, ¿en qué pienso? ¿Verdad? Exacto, exacto. Y introducir como, ok, ¿qué es este inversionista, verdad? Este inversionista, pues, sí, viene Ujú, siendo una persona que va a poner un capital a trabajar por un ujú, plazo de tiempo y basado en eso espera una rentabilidad, algo que se le pague. ujú, Desde ahí los modelos pueden ser variables, como que se mueva con algún mercado, o puede ser renta fija, ¿verdad? Como se ujú. puede firmar en algún contrato que esté bajo un derivado financiero o algo parecido. Creo que el principal tema que en mi experiencia se menciona a nivel de inversión y que todo mundo menciona de entrada es el riesgo, Ujú, ¿verdad? Creo que es bueno como introducir por ahí, ¿verdad? Porque se tiene como una nube negra alrededor del mundo de inversiones, muchas veces por temas que se han visto mediáticos, de estafas, de esquemas Ponzi, de cuestiones piramidales. Entonces existe como esta nube negra alrededor de inversión, como asociarlo a algo malo por un tema de riesgo y la gente siempre dice, sí, pero es que eso es riesgoso, pero es que hay mucho riesgo. Bueno, ¿qué es el riesgo? A mí me gustaría definirlo como en manera muy sencilla, en palabras sencillas, no como un número, no ujú, como, ay, es que el riesgo, el value at risk de esto técnico es tanto, porque eso ujú, no es. Es entender el negocio en el que yo estoy invirtiendo, la opción de inversión que estoy tomando, a qué riesgo se expone. ujú. Hay diferentes tipos de riesgo. Tenemos riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de plusvalía, riesgo crediticio, ¿verdad? O sea, ¿cuáles de esos riesgos la opción de inversión que yo estoy usando se está exponiendo y cómo esa empresa o esa entidad me está cubriendo esos riesgos? Correcto. O sea, yo tengo este riesgo, ¿cómo me estoy cubriendo? Tengo Ujú. este otro riesgo, ¿cómo me estoy cubriendo? Y basarnos en eso, y no necesariamente como de entrada decir es que es riesgoso o no es riesgoso, Ujú. porque el riesgo es inherente a cualquier opción de inversión, ¿verdad? Que tomemos, independientemente de la que sea. A cualquier opción de inversión siempre va a haber un elemento ahí de riesgo sobre cosas que podrían pasar, que es importante que conversemos previamente para entenderlo y saber si uno está dispuesto a, a eventualmente enfrentarse a ese escenario, Ujú, ¿verdad? Que sea posible. Pero bueno, dicho esto, y creo que en cada una de las opciones vamos a hablar un poquito de claro, esos riesgos, ¿verdad? Pero tal vez lo que está más cercano desde un punto de vista de inversión y lo que la gente tal vez está más acostumbrada, y hablemos de inversión desde el punto de vista que te da un rendimiento, ujú, ¿verdad? No, no, claro, no vamos a hablar ahí simplemente de tener los dineros y meterlos en una cuenta de ahorros, que bueno, algunas pagan algo, ¿verdad? ujú, claro, Pero tal vez para ir un poquito más sí, allá y enfocarnos en esos instrumentos,
Uno de los instrumentos de inversión que es más conocido y más utilizado acá en el país es los famosos certificados de depósito a plazo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es un certificado de depósito a plazo. Verá, Perfecto. tal vez lo primero que podríamos decir es que eso es un instrumento que lo manejan el sistema de intermediación financiera. O sea, estamos hablando de bancos, estamos hablando de cooperativas, Sí, estamos hablando de mutuales, financieras, sí, ¿verdad? señor. Entonces, ¿qué es un certificado? Para uno como persona, básicamente es yo tengo un dinero, lo deposito en esa institución Sí, y ese a un plazo determinado y esa institución me promete un rendimiento sobre ese, sí, ¿verdad? Entonces, al final del plazo, recibo lo que invertí más el rendimiento o algunas modalidades en donde esos rendimientos me los van dando a través del tiempo, que se llaman certificados con cupón, ¿verdad? Ese es el instrumento en sí, ¿verdad? En una financiera. Ahora tal vez podríamos explicar a la gente, bueno, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué hace esa institución? sí. Bueno, básicamente como intermediadores financieros, estos bancos, estas cooperativas, y lo que hacen es tomar ese dinero y ponerlo a trabajar. Dependiendo del modelo de negocio y la calificación de nivel uno, nivel 2, nivel 3 que tenga pues la entidad, así se mueve como su manejo de riesgo y qué tipo de operaciones manejan. Pero por lo general, y hablando en lo general, son operaciones de relativo bajo riesgo. Ujú, Y eso se traduce en por qué pagan poquito también, ¿verdad? ujú, Entonces, podemos estar hablando en colones que entre un 4 y un 5,5, tal vez, ujú. entre un 4 y un 5,8 en un buen escenario con un certificado. Y ese es el negocio del banco, ¿verdad? Toma el dinero de un inversionista, pues lo coloca y con esa diferencia entre la tasa a la que lo colocó contra la tasa que te está pagando, pues eso genera una utilidad. Y básicamente ese es el negocio, pero desde un punto de vista de riesgo, usualmente se intenta que esas colocaciones y esas carteras de los certificados sean de bajo riesgo. Correcto, sí. Se considera en general bajo riesgo y hay que entender, cuando Andrés se refiere a que la entidad financiera toma los dineros y los coloca, el colocar quiere decir que se los presta a otra persona, Ujú. ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que estoy haciendo con mi dinero es utilizando esta entidad hace esa intermediación financiera para prestarle a otras personas que yo no conozco. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el riesgo que puede haber ahí? Ujú. Yo identifico dos importantes. El primero es el que me voy a referir ahorita, es, bueno, que la gente que debe no pague. Y es Claro. por eso que se piden garantías, ¿verdad? Cuando la gente va a pedir prestado, y en algún momento creo que podemos hablar un poquito más sobre deuda, pero cuando la gente va a pedir prestado, si es un préstamo de vivienda y pone de garantía su vivienda, digamos que hay poco riesgo sobre eso, ¿verdad? Si la gente es un préstamo, por ejemplo, personal y pone un fiador, pues bueno, ya dependemos solo de dos personas y no hay un activo necesariamente respondiendo. Entonces, dependiendo de eso, Sí, ¿verdad? El banco se protege para asegurar que la gente pague, hace sus estudios para ver a quién le presta, qué tipo de población es, qué perfil tiene, con el fin de proteger, ¿verdad? Entonces, lógicamente, un banco que te pague mejor o una entidad financiera que te pague mejor es porque probablemente está prestando a tasas más altas también, sí, ¿verdad? Y si presta a tasas más altas es porque tal vez las garantías no son tan buenas. Por ahí correcto. anda tal vez el asunto. Entonces, lo que yo tengo que ver es quién le debe a ese banco, a quién Sí, se le están dando sus créditos. sí, sí, ¿no? Y ahí hay un punto importante que tal vez como para cerrar este producto es de cuál es la mancha negra o cuál es tal vez el punto negativo, porque de entrada estamos diciendo relativo bajo riesgo, me pagan, hay una cartera, hay una regulación detrás. Bueno, creo que es un tema de costo-oportunidad, ¿verdad? No son productos que realmente me hagan crecer el patrimonio. Ujú, O sea, si yo estoy apuntando a que mi plata crezca con el tiempo, este no es el producto porque la tasa es relativamente baja. ujú, A veces en algunos casos apenas encima de la inflación, por ejemplo. ujú. Entonces, no es que sea un mal producto, pero tal vez no es el producto financieramente más eficiente, ¿verdad? Sí, es correcto. Y yo les podría contar un poco, creo que los dije en el primer episodio. Una de las razones por las que uno está aquí es porque a uno le gusta el asunto del ahorro, el asunto de siempre ha tenido el hábito de guardar ahí al día poquitos y por mucho tiempo se utilizaron certificados de depósito a plazo, ¿verdad? Recuerdo que yo pasé de un banco, por eso soy muy conservador, lo tenía en un banco del Estado, después me pasé a una cooperativa, esa fue una decisión que me costó,
Pero bueno, siempre lo hice en colones y a 12 meses. Y es que eso es una realidad también. O sea, la gente o quienes utilizamos certificados a depósito a plazo, que es tal vez el instrumento que más se utiliza, eh, difícilmente llegamos a un periodo o un horizonte de 24 meses. O sea, la gran mayoría, creo que por más del 80-85% debe estar probablemente a 12 meses o menos, ¿verdad? Y bueno, parte de la característica es que entre mayor plazo te paga un poquito mejor. Sí. Pero como vos decís, no va a ser un instrumento de mucho crecimiento a largo plazo. Claro. Okay. Y con eso me trae a la mesa una estadística que me encontré por ahí de un artículo del Financiero. ¿Vos sabías que solo un 6.7% de los hogares costarricenses tienen algo distinto a una cuenta de ahorros? Eso es bastante preocupante porque aún que Muy bajo. muy bajo, estamos hablando que aún en este producto, que es el que más se usa, que decimos que es el que más se usa, el más popular, aún así estamos limitados a que menos de un 7% de la población tica está accediendo a esto, que incluso se podría decir que es un producto conservador y de entrada. Entonces, los números no son positivos en ese sentido. Y mientras no seamos como intencionales con nuestro dinero, pues al final el dinero es energía, no estamos siendo usuarios de este potencial, ¿verdad? Sí. Que tienen como herramienta. Entonces, creo que es una estadística interesante. ¿Qué opinas de eso? Bueno, para mí lo que me abre es una ventana de oportunidad enorme, ¿verdad? Para toda la gente que describimos el inversionista, ¿verdad? Que definitivamente hay que dar el siguiente paso. Hay que dar el siguiente paso que te puede llevar un buen crecimiento. Entonces, tal vez, no sé, introduzcamos el siguiente instrumento de inversión, ¿verdad? Sí. Que tenemos por ahí. Sí. Queríamos hablar como segundo instrumento de los famosos fondos de inversión, ¿verdad? ¿Qué es un fondo de inversión? Esto es un concepto muy amplio, ¿verdad? Que puede ir desde diferentes industrias y todo, pero hablemos en palabras sencillas. Es una cajita donde varios inversionistas llegan y meten plata, ¿verdad? Hay un ente, una entidad, una empresa que administra ese capital, ya sea en diferentes tipos de industrias. Puede ser que lo hagan bajo la industria, no sé, de comercio, la industria inmobiliaria, o que lo hagan bajo colocaciones incluso financieras, ¿verdad? Y después reparten esas utilidades de lo que quedó en la cajita, ¿verdad? Y le reparten a los inversionistas. Entonces es un concepto muy amplio que puede ir desde incluso mercados locales a mercados internacionales, bolsas de valores, cosas súper complejas, pero precisamente de los que queremos hablar es de los fondos de inversión a la vista, que Costa Rica tiene varias opciones de empresas de fondos de inversión a la vista, que la gran ventaja es que, bueno, tenés alta liquidez, o sea, la plata se puede tocar, se puede sacar a 1 o 2 días hábiles, ¿verdad? Entonces el punto de la liquidez es un punto súper importante y no tenemos el dinero estático. Entonces, como por ejemplo, poniendo el contraste a una cuenta de ahorros, podemos poner la plata en un fondo de inversión a la vista. Esa plata no está generando cero ni se está comiendo la inflación, está generando un poquito y al mismo tiempo yo tengo liquidez, ¿verdad? Para tocar esa plata si la necesitara. Aquí hay un tema importante que vos decís que es el término de liquidez, ¿verdad? Porque si yo comparo con el instrumento anterior, que es un certificado a plazo, yo estoy como inversionista apostando por un plazo para tener el dinero de vuelta. Claro. La ventaja de este instrumento es eso, que vos en 1 o 2 días lo puedes hacer líquido. Entonces también lo puedes utilizar para fines diferentes, ¿verdad? Claro. Con un objetivo más de cobertura de corto plazo, ¿verdad? Por si hay alguna necesidad. Y tal vez algo interesante que tal vez dentro de esa caja negra y quien administra ese fondo, siempre va a haber unas reglas del juego, ¿verdad? O sea, hay un documento que se llama el prospecto de fondo, que es lo que define en qué se puede invertir, qué cosas se pueden hacer, todo eso queda también escrito, ¿verdad? Entonces siempre es bueno si el que va a invertir en fondos de inversión, pues que le dé una revisadita al prospecto para saber en qué se está invirtiendo. O sea, porque usted dice, estoy invirtiendo en fondos de inversión, pero bueno, ¿en qué específicamente? Entonces, bueno, eso es algo que puede estar ahí en el prospecto de fondo y que vos diste algunos ejemplos por ahora. Y tal vez aquí el tema que va a preguntar la gente, bueno, ¿y cuánto rinde? ¿Cuánto rinde un fondo de inversión? Y eso pues es relativo precisamente al término donde se invierte. Yo he visto fondos de inversión que de repente en un periodo de tiempo te rinden mejor que hasta los certificados en ese momento, ¿verdad? Entonces tenés mejor rendimiento y mayor liquidez. Hay otros momentos en donde te rinden menos, ¿verdad? Claro. Dependiendo de los elementos
o las variables que puedan influenciar en lo que se está invirtiendo. Claro. Sí, no, es variable y en algunos incluso la liquidación de los rendimientos son diarios. O sea, todos los días te depositan los intereses que a veces son en términos de colones, ¿verdad? Que 10 colones, que 15 colones, que 100 colones, que 1500 colones diarios. Pero por lo general, digamos, un portafolio de alguna forma conservador de un fondo de inversión, de una SAFI, que es una sociedad administradora de fondos de inversión, de un banco estatal, puede andarse moviendo en los últimos 5 años entre un 2 a un 5.5 o 6% en colones y en dólares entre 1.5, un 2 a más o menos un 3.5, 4, es tal vez lo más que lo he visto en los últimos años. Entonces por ahí andan los rangos cuando estamos hablando de un fondo como con una cartera más conservadora. Es un excelente instrumento, se puede abrir en diferentes entidades, bancos estatales y otras entidades por ahí, eh, pero, pero nos permite esta alta liquidez que creo que es crítico. Por ejemplo, tener un fondo de emergencia. Yo quiero un fondo de emergencia, ¿dónde hago mi fondo de emergencia que no sea la cuenta de ahorro del banco? Un fondo de inversión a la vista es una excelente opción, por ejemplo. Bueno, y una característica que tienen es que cuando usted invierte en el fondo de inversión, tu dinero sale de tu cuenta. Está en el fondo, entonces no queda expuesto, ¿verdad? Por aquello que hay algún tipo de fraude, como se han dado en algunos casos. Sí, sí, eso es un punto importantísimo. Como tercer instrumento de inversión que queríamos hablar un poco son los famosos bonos, ¿verdad? ¿Qué es un bono, Juan Carlos? Contanos. Sí, bueno, eso es muy interesante. Un bono básicamente es una emisión de deuda. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto de manera sencilla? Sí, en español, ¿cómo es eso? En español, ¿verdad? Que forma más sencilla. Yo necesito plata, entonces yo quiero que Andrés me preste esa plata, ¿verdad? Pero la idea es que yo no vea a Andrés y no lo conozca. Entonces yo hago una emisión. Entonces hago un documento que normalmente se transa a través de bolsa de valores y estamos metiéndonos aquí el término de lo que es la bolsa y en la bolsa es donde se transan ciertas cosas. Entonces hago un documento que es un bono por un monto determinado y entonces hay una tasa de interés o un premio que yo pago por ese préstamo que me hace Andrés. Básicamente es un préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, los más comunes son los famosos, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Las famosas emisiones de bonos de deuda del gobierno, ¿verdad? Los bonos de Hacienda. O sea, el gobierno necesita plata, necesita financiarse, hace emisiones dependiendo del riesgo que existe, que eso tiene mucho que ver con la calificación que tiene el país o la percepción de riesgo, por así decirlo, que hay en el mercado. Y más que percepción, es una calificación por entidades profesionales, ¿verdad? Claro, Que especialistas en eso. Macroeconómicas del país. Entonces, en función de eso se le pone una tasa de interés y entonces para el país es básicamente un préstamo. Y para el que invierte es, yo le estoy prestando al país. Entonces yo le doy tanto, ya hay una tasa establecida y recibo ese dinero. Eso es básicamente el concepto de bono, que bueno, aquí hablamos del famoso bono soberano, que son emisiones de deuda de países. En Estados Unidos, pues no solo como país, bueno, en otros lugares, sino también las municipalidades emiten bonos, ¿verdad? Entonces son bonos soberanos estos que son emitidos por gobierno, pero también hay emisiones de deuda corporativa, ¿verdad? Sí. Entonces puede ser una entidad, una empresa que básicamente emita una deuda y pague un porcentaje determinado. Sí. ¿Por qué se utiliza esto? Pues para tener unas fuentes de financiamiento que también sean flexibles, rápidas ¿verdad? Y siempre entre un marco legal establecido. Y contame, digamos, si el bono es una deuda, ¿qué diferencia hay entre que vos emitas un bono o hayas un banco? O sea, ¿cuál es el premio para vos como empresario o como ente o como país de emitir un bono contra buscar un financiamiento tradicional, por ejemplo? Pues yo lo que diría es que un financiamiento, aparte que tiene una tramitología ahí diferente y que puede ser más larga, ¿verdad? Creo que a través de un bono yo también podría eventualmente tener una mejor condición de financiamiento, también como empresa, ¿verdad? Sí. Entonces eso es también parte de lo que uno anda buscando a la hora de buscar este tipo de financiamientos. Sí. Sí, te hacía la pregunta porque precisamente eso es un punto clave, porque es un beneficio para ambas partes. Por ejemplo, emites un bono, entonces pongamos un ejemplo con números. Juan Carlos tiene una empresa, va a financiar algo,
un financiamiento de PYME le está saliendo en un 18% de tasa de interés. Yo soy inversionista y invierto mi dinero en colones de una manera muy eficiente y me pagan el 9%. Entonces Juan Carlos dice, mira, voy a sacar un bono y te voy a pagar el 13%. Claro. Entonces a mí como inversionista me sirve, pues me estoy ganando 4 puntos porcentuales más, y a vos como empresario te sirve porque estás financiando al 13, no al 18 como estaba con una entidad. Entonces es un punto también de por qué de los gobiernos incluso emiten bonos antes de ir a buscar financiamientos con entidades mundiales, ¿verdad? De bancos mundiales, de entidades de financiamiento de gobiernos. Es más barato, ¿verdad? Más eficiente financieramente, pues emitir bonos, ¿verdad? Porque es una plata más barata, si lo vemos. Sí, y ahí ganan los dos, ganas el que debe, porque tiene un préstamo más cómodo, y gana también el que invierte, porque tiene posibilidad de tener un mejor rendimiento, por lo menos con este instrumento, ¿verdad? Sí. Y bueno, si hablamos del tema en esta inversión, bueno, ¿cuál sería el riesgo con un bono? De muy similar, o sea, hay alguien que debe plata. Usted invirtió, hay alguien que debe, depende de que esa persona pague. Entonces ahí lo que tenemos que ver es el emisor del bono, qué tipo de condiciones tiene que me haga a mí dudar de su capacidad de pagar o no esa deuda, ¿verdad? Sí. Entonces, sobre todo si son corporativos, ¿verdad? Empresas, sí es bueno ver quién es la empresa que está emitiendo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, aunque también pasan por su proceso, ¿verdad? Eso creo que es importante. Pero también si son municipalidades y gobiernos. Bueno, hoy escuché algo un poco diferente a lo que hablaste vos la primera reunión que hablábamos, que los bonos del Tesoro son cero riesgo, ¿verdad? Los de Estados Unidos. Eso es una cuestión muy relativa y no es por contradecirte del todo, pero bueno, y si el país como tal no paga, Sí, ¿verdad? no paga. Sabemos que es una máquina de hacer dinero y todo ese tipo de cosas, pero bueno, en este momento creo que la deuda de Estados Unidos es como un 40, 60% del PIB que tiene, ¿verdad? Eso es altísima. Bueno, ya ha sido hace mucho tiempo. Pero bueno, el riesgo ahí sería que el emisor del bono no pueda pagarte, ¿verdad? Sí. Es básicamente eso. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, los bonos del Tesoro o bonos de deuda de gobierno, pues uno pues ahí está, se siente un poco uno más cómodo porque siente un respaldo del gobierno que no es garantía del todo, pero ahí está la confianza del gobierno que hay detrás. Sí, 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 y como un último comentario a eso que decís, de hecho va muy asociado a las calificadoras de riesgo. Correcto. Porque cuando se dice, por ejemplo, que hay un riesgo cero, que hay un riesgo muy bajo, es porque la calificación de riesgo país es muy buena. Estamos, bueno, depende de la empresa que lo haga, pero estamos con un AAA, por ejemplo, algo de ese tipo, de ese estilo. Entonces ahí es donde se mide, o sea, en esa calificación de riesgo se mide la probabilidad de impago, o sea, la probabilidad de que el país no pague. Como dato curioso, ciertos países de Sudamérica han emitido bonos a tasas altísimas, ¿verdad? Por toda la convulsión política, social que tiene el país, como atrayendo capital extranjero o incluso del mismo país, pero ahí es donde uno dice, bueno, me están pagando mucho, pero es porque hay una probabilidad alta de que este país no me pueda pagar, ¿verdad? Exacto. Como una referencia al día de hoy, 28 de octubre de 2024, los bonos de Estados Unidos están con una tasa de 4,25%, eso en dólares, ¿verdad? Obviamente, y a 10 años plazo. Hay países que han llegado a ofrecer bonos arriba del 20, no sé si has visto vos. Sí, bueno, y Estados Unidos a veces anda más bajo, ¿verdad? Y a veces anda más bajo, dependiendo de su política monetaria. Entonces, ese 4,25, pues, de alguna forma se puede ver como un número, de alguna forma conservador, si nos vamos tal vez a mercados internacionales de valores, índices bursátiles que pueden andar entre un 7 y un 9, entonces ese 4,25 sería un poquito bajo, pero ¿qué es lo que ganamos? Hablando específicamente de un caso de Estados Unidos, un riesgo bajísimo, ¿verdad? Una probabilidad de que me paguen relativamente alta. Sí, es interesante, pero entonces aquí el tema es, bueno, ¿y cuánto me rinde un bono? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, eso es una renta fija porque se define un rendimiento a la hora de emitirlo, pero no siempre se emiten a la misma tasa, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una cartera de bonos ahí diversificada, puede ser un promedio ponderado entre esa misma cartera. De hecho, yo recuerdo que en el gobierno pasado, ¿verdad? Cuando nos tocó todo el tema de pandemia y todo eso, también la calificación de riesgo de Costa Rica se vino por los suelos, ¿verdad? Y entonces tuvimos que emitir
bonos de deuda, los famosos eurobonos, que no son bonos europeos, simplemente son emisiones de deuda externa, ¿verdad? A porcentajes que en dólares están alrededor de un 9%, o sea, Sí. está pagando muy bien. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad por la condición país de riesgo, ¿verdad? El riesgo país de que eventualmente no tuviera capacidad de pago. Entonces, la única forma de lograr eso para un inversionista es hacerlo atractivo es pagándole más, porque está asumiendo más riesgo. Claro. Ya después, con mejores calificaciones de riesgo, otras emisiones se pagarán un 6 a un 5, ¿verdad? Entonces eso va a depender, ¿verdad? Entonces, es muy relativo también el cuánto puedo esperar, pero típicamente puede andar por encima lo lo que puedes obtener en un certificado a plazo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y son buenas opciones también. Hablemos ahora de bolsas. Bolsas de comercio, bolsas de valores. ¿Qué es una bolsa, Juan Carlos? Una bolsa, es más, voy a decir una cosa que tal vez no dije con respecto a los bonos y disculpe que me vaya para atrás. ¿Qué tan líquidos son? ¿Verdad? Yo creo que el término de liquidez es algo importante. Recuerden que es un préstamo, o sea, una emisión de deuda, que entonces la deuda tiene que pagarse en el plazo establecido. Entonces la única forma de hacer líquido un bono que yo tengo es vendiéndolo a otro, ¿verdad? En un mercado secundario. Entonces la liquidez va a depender de que el bono que yo tenga, que es un valor, sea atractivo para un tercero. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es otro tema que es importante porque no son tan líquidos Sí, no, a no veces son opciones tan líquidas. como, por ejemplo, los fondos de inversión de esto que en 1 o 2 días lo podíamos hacer. Sí, Entonces, son ahí un para punto tener el tema importante. liquidez. Sí, claro. Bueno, volviendo a tu pregunta sobre lo que es una bolsa es un lugar de intercambio, o sea, un lugar que podría ser físico, ya no siempre es físico, ¿verdad? Pero originalmente las bolsas eran lugares físicos donde llegaban compradores, llegaban vendedores y había un intercambio de cosas, ¿verdad? A mí me gusta siempre compararla con un mercado o con tal vez la feria del agricultor, ¿verdad? Donde llegan los puestos, ¿verdad? A vender sus frutas, verduras. Eso es como que dice los puestos de bolsa. La feria es la bolsa en sí y llega la gente a comprar, ¿verdad? Serían los inversionistas, en este caso, los Claro. compradores. Entonces, simplemente algo sencillo, un lugar de intercambio que lógicamente tiene un marco regulatorio, tiene una supervisión, ¿verdad? Las bolsas bien establecidas, etcétera. Y bueno, se intercambian montones de cosas. En las bolsas de valores se intercambian valores, que típicamente, bueno, los mismos bonos son valores, pero tal vez lo más conocido que la gente también entiende ahí son las famosas acciones, entonces puedes ir a comprar acciones, ¿verdad? O bien, eh, me quedé trabado, ¿qué está hablando? De las bolsas de valores. ¿A qué es lo que se transa en ellas? ¿Sí? Acciones. O también se pueden transar, ¿verdad? Comprar, vender algún otro tipo de valores, ¿verdad? Que existen, como por ejemplo los fondos inmobiliarios también, esos se manejan también en fondos, Sí, en bolsas en de bolsas de valores. valores. Uh-huh. Y existe otro tipo de bolsa, que es la bolsa de comercio, ¿verdad? Que acá en Costa Rica no se ha hablado tanto últimamente. Creo que ha tomado un poco más de espacio en el mercado. Pero la bolsa de comercio es muy común en otros países, ¿verdad? Donde uno lo que se transan no son valores, sino commodities o cosas. Entonces, si nos vamos a países de Sudamérica o nos vamos, por ejemplo, a España, tenemos mercados donde hay materias primas que se tienen que comerciar. Por ejemplo, tienes una bolsa de comercio de petróleo. Entonces, tiene que ir a un lugar donde todas las personas que extraen petróleo tienen que llegar a comerciar para poder definir un precio, oferta, demanda. Igual ocurre cuando tenemos alguna materia prima, ¿verdad? En el tema de metales, tierras raras, ¿verdad? Hay que entrar en una bolsa de comercio. En el tema agrícola, de granos también, de materias primas y de insumos. Acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos puestos de bolsa que lo que se traza son propiedades, que también es un commodity, ¿verdad? Es un tangible. Y, y contanos, ¿cómo es ese modelo de negocio cuando ya salimos de una bolsa de valores y nos vamos a una bolsa de comercio, digamos, para el inversionista, ¿no? Como para yo como inversionista quiero llegar a invertir, ¿cómo funciona ese modelo de negocio de una bolsa de comercio? Sí. Bueno, tal vez algo que es importante, muy asociado a eso, es que la forma de invertir en lo que es bolsa es a través de puestos de bolsa, ¿verdad? Entonces uno se acerca a los puestos de bolsa para ver qué tipo de productos existen, ¿verdad? Y,
Y los puestos de bolsa pues tienen la capacidad o la posibilidad de comercializar esos productos, ¿verdad? Eh, las bolsas de comercio, el otro día escuchaba a una persona que fue a una bolsa de comercio de un país suramericano, ¿verdad? Y donde lo recibieron le dijeron, bienvenido aquí al lugar donde se transa el 40 y resto por ciento del PIB de este país, ¿verdad? Ujú, Y te lo digo en esos términos porque realmente es algo que es muy importante, es de mucho claro, peso. Y bueno, yo creo que en Costa Rica, a pesar de que la Bolsa de Comercio existe desde hace bastantes años, ¿verdad? No es hasta ahora que empieza como a verse como opción. Y bueno, básicamente dentro de lo que es bolsa de comercio, pues tenemos productos de inversión también, que en este caso en particular, pues también tenemos posibilidad de una renta fija, tenemos posibilidad de un interés compuesto, como lo que hay detrás, el ejemplo que dijiste es bienes raíces, ¿verdad? Entonces vos lo que estás comprando, ¿verdad? No es ni siquiera es un derecho, estás comprando un pedazo de tierra, ¿verdad? A la hora de llegar a invertir y mientras estás invertido estás protegido, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces por ahí anda el asunto. Para mí como inversionista es una opción de inversión que me puede dar, bueno, una opción no, hay varios productos, pero que me da una rentabilidad fija, ujú, definida, y que entonces me facilita mucho mi planeación en el corto, mediano y largo plazo y que me permite un crecimiento. claro. Y hay un punto importante también que en estas bolsas de comercio hay productos que, además de ser, por ejemplo, de yo tengo un capital e invierto a un plazo definido, también tengo la posibilidad de hacer aportes mensuales. Entonces, Ujú, eso me abre las puertas, ¿verdad? A yo poder invertir desde capitales relativamente bajos, alrededor de los 50.000 colones o $100 mensuales, bajo todo ese mismo modelo de negocio que ya explicaste entre la plata, se compra una participación de tierra, hay un derivado financiero detrás, bajo ese mismo modelo a partir de capitales pequeños. Entonces, sumado a lo que hemos venido hablando de cosas buenas de algunos productos de inversión, como por ejemplo lo que es renta fija o lo que es, por ejemplo, tener liquidez, que en este caso tal vez no tengamos tanta liquidez, pero tenemos una gran ventaja, que es que podemos entrar desde capitales pequeños. Entonces ujú, eso permite pues abrir el mundo de inversiones a un mercado más amplio, ¿verdad? O que yo diga, mira, es que yo no tengo grandes capitales, pero tengo liquidez. Yo ujú, puedo tomar $100, $200 al mes y comprometerme a unos 5 años para que mi capital crezca. Esto sería una buena opción de inversión, ¿verdad? Bajo ese sentido. ujú. Y bajo el tema de riesgo, eh, por ejemplo, si lo que se está trazando es un bienes raíces, en ese caso el riesgo sería qué pasa si las bienes raíces se les va mal, ¿verdad? Un riesgo de plusvalía, como lo que sucedió tal vez en 2008. Sin embargo, bueno, el puesto de bolsa más grande acá en Costa Rica tiene más de 20 años y bueno, pasó toda la crisis del 2008, 2020 Ujú, y ha pasado bien sobre eso y entonces el riesgo al que yo me expongo, que sería un riesgo de plusvalía, vendría siendo cubierto por esta garantía en tierra que se está definiendo. Entonces, ok, hay un riesgo de plusvalía, ok, sí, pero ¿cómo lo está cubriendo la opción de ujú. inversión? Que es lo que hablábamos al inicio, que el riesgo siempre va a existir, pero lo importante es de qué cobertura existe sobre eso. Entonces, sí, eso es un producto súper interesante. Y tal vez, perdona que te interrumpa porque quisiera agregar algo de riesgo. Vos utilizaste ahora una palabra que es un derivado, Ujú, ¿verdad? Y tal vez no vamos a entrar porque esto es todo un curso, ¿verdad? Es algo que diría yo que, que lleva su rato para explicarlo. Pero la razón de ser de un derivado financiero precisamente es una forma de gestionar el riesgo, ujú, ¿verdad? Eh, entonces, desde lo que se hace es que desde el momento que se hace la inversión se definen precios hacia futuro, ¿verdad? Y entonces se define un precio que convenga a ambas partes, por así decirlo. ¿Verdad? Pero entonces ya aquí elimino el riesgo de variación de precio en el tiempo de ese elemento que está ahí, que en este caso son bienes raíces. O sea, desde el día cero se define cuál va a ser el precio de compra, el precio de venta, el precio de negociación futuro. ¿Verdad? Entonces ya establecido y ese es el rendimiento fijo. ¿Verdad? ujú. Entonces, digamos que eliminamos el riesgo de plusvalía que hay a través de ese derivado financiero. Eh, no sé si en algún episodio hablamos de derivados, ¿verdad? Porque sí, yo creo que es un tema que por más sencillo que quiera decirlo uno,
se Sí, las sí, trae se las también, trae, ¿verdad? se puede poner complejo el asunto. Sí, sí, un día podemos hablar de derivados financieros. Pero lo importante es que tenemos una protección, ¿verdad? En Ujú, función de los derivados contra lo que es el riesgo que claro. puede tener. Sí, no, no, y todo derivado, digamos, parte de lo que se llama, así como en palabra de domingo, un activo subyacente, ¿verdad? Que en este Exacto. caso vienen siendo las participaciones, en Ujú. este caso particular de bienes inmuebles. Hablemos también, ya hablamos de bolsa de comercio, hablemos de bolsa de valores, Ujú. un poco, ¿verdad? Ya hablabas ahora del tema de acciones, ¿verdad? Que Correcto. se transan acciones, todo eso. Sin embargo, el mercado de valores costarricense, para bien o para mal, es poco profundo, está poco desarrollado. Entonces, la compra y venta de acciones de empresas de la Bolsa de Valores de Costa Rica realmente no es eficiente financieramente, es burocrática y caro y poco eficiente. Entonces, hablemos de bolsas de valores a nivel internacional. Enfoquémonos, por Ujú. ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eh, y ahí lo que se trazan son acciones. ¿Qué es una acción, verdad? Creo que eso es un punto crítico aquí, que siempre se habla es que los stocks y las acciones y que se compra y se vende, ¿cómo funciona eso? A mí me gusta definirlo muy coloquialmente como que nos imaginemos una pizza. Ujú. Tenemos una pizza y la capitalización de mercado, o sea, cuánto vale una empresa en bolsa es el tamaño de esa pizza. Ujú. Esa empresa llega y emite acciones, y emite, no sé, 10 acciones. Todo lo que hacemos es partir la pizza en 10 pedazos. Y cada acción es, pues, cada tajadita de pizza, Una ¿verdad? décima parte. Una décima parte de esa pizza. Entonces, a veces los precios de las acciones no me definen si una acción es buena o mala, simplemente es, mira, cuál es el tamaño de tu pizza y en cuántas tajadas estás Ujú. partida, ¿verdad? Entonces, eso me define los precios. Eh, ¿Cómo se definen los precios? Es pura oferta-demanda, ¿verdad? Hay un mercado que tal vez uno tienda a imaginárselo como en algunas películas de que hay gente ahí con carteles y todo, y ahora hemos evolucionado mucho a mercados meramente digitales. Ujú. Si hay horarios, digamos, estamos hablando de una bolsa de Nueva York, hay horarios en horario de oficina que está abierta la bolsa y simplemente son miles de operaciones de compra y venta y compra y venta y compra y venta y como toda economía es un tema de oferta-demanda. Si yo tengo Ujú. una acción que es muy apetecida porque mi empresa Más cara. es más cara y acaba de decir que tiene, no sé, un medicamento súper bueno para algo o tiene algo de industria que es totalmente disruptivo, la gente quiere mi acción. Ujú. Entonces, al haber más demanda de mi acción, pues esa acción se va a cotizar más cara. Ujú. Y caso contrario, cuando pasa algo mediático de alguna empresa y ya nadie quiere relaciones con esa empresa porque de los inversionistas dicen es que las utilidades de la empresa van a caer, nadie las quiere, todos empiezan a vender las acciones, pues si se incrementa la oferta de esa acción, ¿verdad? La demanda bajó y el precio cae. Ujú. Entonces es muy natural ese movimiento y lo importante acá de destacar como de acciones, como opción de inversión, es que la rentabilidad es variable, Ujú. ¿verdad? Y de los riesgos que hablábamos, tenemos un riesgo de mercado. O Ujú. sea, nos vamos a exponer a un riesgo de mercado que es inherente. Hay ciertas formas, sin ponernos técnicos, ¿verdad?, en las que podemos diversificar el riesgo diversificable, ¿verdad? Teniendo gran cantidad de, bueno, como alrededor de entre 18 y 20 acciones, podemos diversificar una parte del riesgo diversificable y quedarnos solo con el de mercado, pero sin entrar en tecnicismos, es eso, ¿verdad? Es Ujú. básicamente una bolsa de valores. Nueva York, por ejemplo, las empresas salen a bolsa, se vuelven públicas, ¿verdad? Y venden pedazos de su empresa a inversionistas para que compren, Ujú. inviertan. ¿Y cómo gano yo con una acción? Bueno, lo que yo busco con esa acción es dos cosas. Una, que me pague dividendos, Ujú. ¿verdad? O la otra es que la acción crezca en el tiempo, Ujú. ¿verdad? Que es lo que uno esperaría natural. Con el tema de dividendos hay que tener cuidado, porque Ujú. ahora se vende mucho. No sé si has Ujú. escuchado de vivir de dividendos. Ajá. Y eso es un detalle que no es como se pinta a veces. O sea, estamos Ujú. hablando de que una acción de $100 te puede pagar en dividendos así mucho, o sea, que pague una buena tasa, un 0.3, Ujú. ¿verdad? Un 0.5. O sea, estamos hablando de que esa acción te está pagando por $100 al año. O sea, al año te pueden andar pagando alrededor de $5 Ujú. en un buen escenario. Y no es fijo, o sea, Y no es no es fijo. fijo y va a El variar. dividendo va a depender Va a del variar. desempeño de la misma Y empresa. la Junta, si un día decide no Exacto. pagar más dividendos, no se siguen pagando, ¿verdad? Entonces no Exacto. podemos proyectar a futuro. Ujú. Entonces a veces se vende como esto de vivir de dividendos, pero la realidad es en cálculos muy, muy, muy al aire, para tener un ingreso que uno diga, mira, quiero tener unos $1,500, $2,000 de ingreso mensual en dividendos,
tenemos que estar invirtiendo alrededor de $350,000 a $400,000 en un portafolio. Es una cantidad grande, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinas vos de las acciones. Sí, bueno, dijiste muchas cosas. Mi primera experiencia con acciones, yo trabajé en Intel por 20 años. Y yo recuerdo que cuando yo entré en el 1997, estábamos en un crecimiento que incluso se da un fenómeno que se llama split, que es que duplican las acciones y todo eso, porque eso normalmente se da, normalmente sí, en momentos de crecimiento. El tema es que esto estaba creciendo a una tasa increíble. Y yo hice mis números y yo decía, yo aquí en 10 años me retiro y ya, o sea, ya no hago nada. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Y efectivamente, o sea, esa acción se hizo 4 veces más grande, ¿verdad? En menos de 3 años. ¿Qué pasó después de eso? Empezó a caer, ¿verdad? Por un poco lo que explicaste vos de la pizza, que ahorita me voy a referir. Y no ha vuelto a recuperar esos niveles después de tanto tiempo. Pero entonces es un tema ahí que tiene que ver con mucho la empresa, con mucho el mercado, en qué estás metido y ese montón de cosas. A mí me gustó el ejemplo de la pizza porque yo lo veo así. O sea, si yo tengo la pizza que es la capitalización, tengo 10 pedazos y tengo, no sé, 400 personas que quieren un pedazo de pizza, ¿de qué hago yo? Bueno, ahí, al que me pague más caro. Entonces ahí es donde uno vende más alto, ¿verdad? Por la parte, digamos, de oferta, demanda o especulativa, ¿verdad? Si de repente no es atractiva, la única forma que yo salga de eso es poniéndole un precio barato. Pero el otro tema es el potencial de la pizza de hacerse más valiosa, ¿verdad? Que eso es precisamente todo el plan futuro de la empresa, ¿verdad? Como dijiste, que sea disruptivo y que tenga ese crecimiento de valor la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el precio de la acción. Es un tema delicado, sinceramente, porque hay mucha gente que le gusta hacer escogencia de acciones y eso es toda una ciencia, ¿verdad? Sí. Y muchos se van por desempeños pasados, que no es garantía. Vea el ejemplo que les puse, o sea, yo con esos 3 años, yo proyecté, ya era millonario y al final de cuentas más bien hasta perdí plata, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos. Claro. Hay otros que de repente son empresas que usted dice, no, eso no vale un 5 y por algún asunto ahí particular se disparó, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y ante eso yo lo que siempre le he dicho a la gente que quiere invertir en acciones, bueno, aparte que requiere tiempo, saber qué acción es buena y qué acción es mala, lo que les digo es busquen una diversificación. Sí. O sea, y la mejor forma de diversificación puede ser un paquete de acciones de un grupo o bien irse, por ejemplo, a un índice como el muy conocido, el Standard & Poor's 500, que tiene las 500 mejores empresas de Estados Unidos. El otro día estaba viendo un índice muy interesante que invertía en empresas americanas que no están en el S&P 500, pero que tienen una buena propuesta de valor, ¿verdad? Entonces también, y ha tenido un crecimiento similar o incluso a veces mayor que el mismo S&P 500, por ejemplo, en este año. Entonces uno busca diversificación precisamente por si una sube y la otra baja, que compensen y ahí uno lo va gestionando. Sí, no, creo que esa parte es súper importante. Ahora les hablaba en la teoría, en los libros, ¿verdad? Se puede hablar de que el riesgo diversificable es cerca de unas 20 acciones. Ahora imagínate cuánto diversificamos si estamos en un índice que tiene 500 colocaciones. Entonces eso es maximizar esa diversificación, ¿verdad? Eso nos lo vuelve bastante eficiente en ese sentido. Que no vas a ganar como la mejor acción, pero tampoco vas a perder como la peor. Exacto, y es un crecimiento sostenido, lento, sostenido, pero de alguna forma, digamos, en un S&P 500 estamos hablando de que es muy difícil perder plata a 10, 15 años plazo, ¿verdad? Como para dar una referencia de números, puede tener un crecimiento entre un 7 y un 9% al año. Hay años muy buenos, este año ha sido buenísimo, ¿verdad? Llevamos cerca del 20%, si no me equivoco. Hay años en rojo, ¿verdad? Como el 2022, que se perdió un 16%. Correcto. Entonces eso también hay que contarlo, ¿verdad? No es simplemente que siempre va para arriba. En el largo plazo, o sea, si abrimos el zoom a 5 años, 8 años, 10 años, probablemente sí vamos a estar ganando plata. Pero hay años que van a estar rojos y ahí entra mucho esta parte emocional también, de cómo me relaciono yo con la plata para entender que si en un año estoy perdiendo plata, no tomar decisiones impulsivas y tal vez liquidar mis posiciones y ya materialice la pérdida y no estoy entendiendo que realmente esto es
a largo plazo, ¿verdad? Sí. De hecho, a mí, sinceramente, me gusta mucho en este tipo de inversiones, que es una renta variable, ¿verdad? Utilizar el concepto del promedio de costo, ¿verdad? Que se llama el cost average, ¿verdad? ¿Por qué? Eso básicamente es que uno pueda comprar esas participaciones a partir de, digamos, de aportes mensuales, ¿verdad? Entonces vos compras todos los meses, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? Si los mercados están con mucha volatilidad, si de repente empieza a perder precios, entonces vos estás comprando con descuento, ¿verdad? Entonces vos compras con precios promedio, entonces en el largo plazo vos vas a ver ese crecimiento y difícilmente vas a ver una caída importante de valor de tu fondo, a diferencia que si invertís un monto único y en ese momento, no sé, se dio una guerra o se dio una situación que hace que los mercados caigan, ¿verdad? Que al final de cuentas lo que hay que hacer, si es una buena cartera o un índice como el S&P 500 que ha demostrado ser resiliente, es dejarlo ahí, ¿verdad? O sea, no llevarse por la emoción, pero siempre es incómodo ver Claro, cuando las claro, noticias no son tan positivas. Por eso me gustan más los aportes mensuales que un solo aporte en este tipo de claro. inversiones. No, y ahí diste un punto, que es esa parte emocional, ¿verdad? Personalmente en 2020 fue como la primera crisis o caída que vi como metido en este mundo y te afecta emocionalmente. O sea, ves que tu cartera está perdiendo todos los días y sigue perdiendo y sigue perdiendo y sigue en rojo, pues afecta, ¿verdad? Golpea anímicamente y ese es el tema que tal vez no es para todo el mundo la opción de inversión. Sin embargo, ahí diste un punto importante que me permite introducir las otras opciones de inversión, que es la inversión offshore, ¿verdad? La inversión que está fuera de Costa Rica. ¿Y por qué esto es importante traerlo a la mesa? Porque nos permite exponernos a estos mercados que estás hablando, por ejemplo, un S&P 500, a partir de lo otro que estabas hablando, que es un aporte mensual, ¿verdad? Correcto. Entonces yo digo, mira, ¿cómo invierto yo en el S&P 500 desde Costa Rica? Hay opciones en inversión offshore que están en jurisdicciones que no son las de Costa Rica, que me permiten hacer eso a partir de 100, $200, $250, $280 al mes, me permiten exponerme a este mercado. Entonces hay una empresa por detrás que hace toda la gestión a partir de cobrar un fee, una comisión anual de administración, que honestamente tienden a ser bajas, abajo de un 2% anual más o menos, dependiendo de la empresa y el modelo que se use. Y esta empresa pues te expone a ese mercado. Tal vez para dar un poco de contexto, uno podría pensar, pero ¿por qué no lo hago yo directamente? El asunto es que puede ser caro. O sea, hacer una transferencia internacional puede andar de 40 a $45. Tienes que tener un broker afuera, tienes que tener una cuenta de alguna forma para mover los dineros. Entonces, imagínense, estoy pasando $100 y estoy pagando en comisiones 40. O sea, ¿cuánto está llegando realmente a mi inversión? Estas inversiones offshore, estas empresas me permiten exponerme a esos mercados, me permiten exponerme a buenos fondos de inversión a partir de aportes mensuales, mes a mes. Entonces, estamos cubriendo esto que decías del dollar cost average, ¿verdad? De la media del costo. Estoy mitigando un poco volatilidad y al mismo tiempo me estoy exponiendo a un buen mercado, ¿verdad? Hay un tema con esta inversión offshore que se le ha puesto como una connotación negativa. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Como que es algo ilegal o qué opinas al Sí, respecto? bueno, definitivamente ilegal no. De hecho, Sí, ¿no? algunas empresas, de hecho, están ubicadas en jurisdicciones muy antiguas, muy sólidas, muy fuertes. Incluso parte del PIB de esos países, gran parte del PIB son los servicios financieros y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay que cambiar un poquito esa mentalidad, porque sí, en el pasado se hablaba mucho de los famosos paraísos fiscales y uno eso de una vez lo asocia con cuestiones de lavado de Sí, dinero, ese tipo de ilícitas. cuestiones ilícitas, pero no, o sea, todo esto tiene su regulación, todo esto es lícito, se hace de buena forma, incluso una de las formas de motivar este tipo de inversiones es a través de ciertos beneficios fiscales, ¿verdad? Por lo menos en el lugar donde está la inversión, ¿verdad? Para ellos es muy importante de dónde sos vos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces que la parte del fisco que aplique la de tu país, ¿verdad? Entonces, mientras están afuera ganando, ahí está libre de impuestos y ya después, eventualmente, ¿verdad? Dependiendo de la regulación de donde vos estás, aplicarán los impuestos correspondientes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que sí, hay que cambiar un poquito la mentalidad. ¿Y por qué? Porque
ahí nos abrimos a una posibilidad de diversificación enorme, ¿verdad? Enorme, O sea, sí. vos hablaste del índice, ahora comentaste otras cosas, pero tenemos la apertura a las grandes bolsas de todo el mundo, a través Ujú. de fondos que invierten en las bolsas de todo el mundo, ¿verdad? Vos quedas diversificado. La parte de valores y acciones es muy fuerte en Estados Unidos, pero en una cartera de estas, vos puedes tener parte en bolsas europeas, asiáticas, ¿verdad? Entonces quedas muy diversificado. Claro. Y yo, por lo menos, siempre le digo a la gente, a los clientes que uno atiende, que si nos vamos por este tipo de opciones, para mí, porque siempre la gente tiene en inversión el término rendimiento. ¿Cuánto me va Ujú. a rendir? ¿Cuánto me va a rendir? Y ¿Cuánto yo me he visto paga? fondos que rinden en un año 40, 50, 60%, pero el otro año está menos 20, menos. ¿Verdad? Claro. Entonces, es muy relativo. Ahí está todo el tema de gestión, de cartera, de plazo, todo el asunto. Pero yo le digo, vea, el valor principal de esto es una diversificación de su dinero, ¿verdad? Ujú. Y por otro, pues la posibilidad de tener un crecimiento también importante o interesante. Sí, 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 no, y ahí dice un punto importantísimo porque de muchas veces nos enfocamos en cuánto me va a pagar. Y bueno, si esa es la pregunta y la gente tiene curiosidad, SP500, un 7, un 9% Correcto, en sí. dólares. Si nos vamos a un fondo tal vez ya un poco más de tecnologías, de Puede estar acciones de más alto, sí. crecimiento, podemos estar hablando en un promedio de los últimos 10 años, que eso es un buen número de referencia, 10 años es un buen promedio. Podríamos hablar entre un 15 a un 18% anual en dólares. Pero sí, hay que tomar en cuenta que hay años en rojo, ¿verdad? Hay años en rojo, hay años en verde. Sin embargo, este tipo de inversiones en el largo plazo, con una cartera bien balanceada, buenos fondos, usualmente son buenas opciones también, ¿verdad? En temas de liquidez, usualmente son poco líquidos, ¿verdad? Para comentarle a las personas. Digamos, si yo empecé un plan de ahorro, inversión, no es como que a los 6 meses ya puedo sacar mi dinero, ¿verdad? Usualmente tienen plazos que rondan el mínimo de los 5 años más o menos. Pero bueno, tenemos el dinero diversificado en lugares donde está bastante seguro y que incluso en caso, por ejemplo, ojalá no se pase, ¿verdad? Pero en un caso de fallecimiento tenemos redenciones de capitales que incluso a veces tienen ciertos beneficios fiscales porque no entran como herencias directamente y tenemos ciertos escudos por ahí que como inversión, como protección patrimonial a largo plazo o generación de patrimonio son excelentes, ¿verdad? Em, bueno, para terminar, queríamos mencionar también algunos productos de inversión que no es necesariamente un producto de inversión, pero puede tener ciertos tonos, que es el tema de los seguros, ¿verdad? El tema de los seguros de vida, y hay algunos seguros de vida particulares que tienen de como una mezcla entre seguro de vida e inversión, ¿verdad? Como, mira, tengo el seguro de vida y al mismo tiempo pues me crece en un índice bursátil. ¿Qué opinas de estos productos? Sí, bueno, esto es un tema interesante porque se comercializa mucho como inversión, o Ujú. sea, no solo como seguro de vida, sino como inversión. Por eso es que lo estamos tratando, lo traemos a la mesa y lo vamos a nombrar. Eh, el tema es que si vos tenés dependientes y no tenés una cobertura, es bueno un seguro de vida. Y este es un seguro de vida donde das una prima que la puedes pagar mes a mes, ¿verdad? Pero si vos no te morís y seguís, ¿verdad? Eso pues se va invirtiendo. Normalmente a veces lo tiran algunos índices como el SP500 o algunos otros, Nasdaq, creo que he oído otros por ahí. Y entonces te dicen, bueno, al final del plazo te devuelvo lo que has pagado y algún rendimiento, ¿verdad? Ujú. Entonces suena muy bonito, porque digo yo, bueno, en el corto plazo tengo una cobertura de vida para mis dependientes y en el largo plazo tengo un fondo de retiro, ¿verdad? Y está bien. Un excelente producto, ¿qué es el tema? Y si no tenés dependientes, ¿verdad? Porque lo que vos vas aportando va a ir una parte de inversión, pero la otra parte va a pagar el seguro, o sea, el seguro no es gratis. Ujú. Pero entonces, si yo agarrara ese mismo dinero y lo invierto en lo mismo que invierte el seguro, va a tener un mayor crecimiento. Sí. Por otro lado, también el esquema creo que también tiene unos topes, ¿verdad? O sea, si el índice rindió un 30%, creo que te ponen un tope de 10 o de 12. Ujú. Igual hacia abajo también te ponen un tope, Ujú. pero ahí lo van manejando y lógicamente detrás de esto hay un montón de estudios actuariales donde la empresa seguros no va a perder. Claro. Pero creo que depende, ¿verdad? Y yo esto, pues, lo hablábamos, lo recomendamos a clientes que tienen dependientes y que no tienen un capital, ¿verdad? Ujú. Por lo menos al inicio. Pero Sí. si ya no tenés dependientes, es mejor buscar crecimiento, Ujú. ¿verdad? Yo te ponía mi caso, o sea, yo tengo ahí ya
todavía tengo 4 dependientes, tengo 4 hijos, bueno, ya hay 2 que están trabajando, pero todavía no son completamente independientes, pero ahí tenemos otras coberturas por otras partes, entonces digo yo, bueno, yo mejor apuesto a que voy a vivir, y entonces lo que voy generando lo enfoco más a inversión para tener un mayor crecimiento y disfrutarlo yo en vida, pero eso ya también depende mucho de las personas. Claro, claro, no, es un buen producto, sin embargo creo que el punto aquí es que no es para todo mundo. Exacto. Es un buen producto siempre y cuando tengas dependientes y no tengas capital y no tengas pues una cobertura sobre eso, pero en algunos contextos, como decías bien, ¿verdad? Si uno no tiene dependientes y puede tal vez enfocar ese dinero y ser más intencional a un producto de inversión que sí me haga crecer eso, ¿verdad? Sí, ahora que dijiste, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Yo creo que eso aplica en todos los instrumentos que hemos visto. Sí, todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado no es para todo el mundo. O sea, algunos se sienten muy cómodos con renta fija, otros se sienten más cómodos con renta variable, hay otros que dicen, no, yo quiero crecimiento, ¿verdad? O sea, mucho depende del perfil. Sí. Pero bueno, aquí lo que quisimos darle fue una pincelada general de diferentes opciones. Siempre es complicado, de repente vos tenés unos cinquitos adicionales y ahora qué hago, ¿verdad? Claro, típica pregunta. Típica pregunta y bueno, sí, muy fácil decir diversifique y todo eso, pero bueno, ¿en qué? ¿Verdad? Entonces sí es muy bueno que haya pues un acompañamiento, ¿verdad? O sea, esto siempre es un negocio pues de confianza, para que se tenga un buen entendimiento. O sea, lo importante es que vos entendás en qué te estás metiendo, ¿verdad? Qué puedes esperar, que entendas los riesgos y entonces vamos adelante, ¿verdad? De una forma, ojalá una cartera bien diversificada. Claro, claro. Sí, no, un espacio que creo que hacía falta desarrollar, ¿verdad? Después hablamos de inversión, pero bueno, ¿en dónde? ¿Qué opciones hay? ¿Qué hay sobre la mesa? Entonces, creo que ya estará la intención de este programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nuestros datos de contacto, como siempre, a la mayor disposición. Cualquier pregunta que quieran hacernos, nos pueden escribir por nuestras redes sociales o a nuestros datos de contacto y pues quedamos a la orden. Y sugerencias también aceptamos. Esto de la inversión les sí, cuento claro, que, sugerencias, temas, sí, lo que gusten. Sí, esto puede cambiar la vida. Ya André lo dijo, en 5 años tu vida puede cambiar, ¿verdad? Bastante. Entonces, esperamos que les haya gustado y que les sea de valor. Muchas gracias.